buenos días. Qué gusto poderles saludar una vez más a través de esta emisión de Mujeres de Éxito. Estamos contentos, estamos felices por poder llegar a sus hogares nuevamente. Y a ti que nos sintonizas, te quiero pedir por favor que compartas esta conferencia. Te aseguro que hay personas a las cuales tú conoces que puede serle útil. Lo que vamos a aprender hoy todas juntas, es de suma utilidad para nuestro diario vivir. Y bueno, yo quisiera hacerles llegar, primero que nada, un saludo afectuoso de nuestra directora, la señora Ana María Huitrón de Lizalde, quien nos ha preparado un nuevo tiempo para estas conferencias de Mujeres de Éxito. Sabemos que hoy en día, pues, mamis, las que tienen hijitos en casa, ¿qué creen? Están de maestras, ¿verdad? Están dando clases en la mañana. Entonces, no queremos que ustedes se pierdan estas conferencias y pensando también en estos tiempos. Mujeres de Éxito ha planeado llevar ya estas conferencias en un horario diferente. A partir del próximo miércoles, vamos a estar transmitiendo a las 7:30 de la noche, ¿sí? Esto es con el único propósito de que tú tengas tiempo para prepararte, arregles todo lo que tengas que arreglar y entonces te des ese tiempo para ti solita. De 7:30 a 8:30 nosotros terminamos y puedes tú estar segura de que tu mañana la vas a tener totalmente libre para estar atendiendo las necesidades que hay en tu hogar. Esto lo hizo la señora Ana María con el único propósito de que más mujeres se puedan conectar. Sabiendo también que, bueno, las conferencias están en línea, tú puedes accesar a ellas cuando quieras, pero si quieres estar viendo la transmisión en vivo, pues te comento este nuevo horario, próximo miércoles, 7:30 de la noche. Y bueno, vamos a ver un poquito que durante estos meses hemos visto ciclos como el temor bajo control, empodérate, todo esto con una visión enfocada en la palabra de Dios. Hemos visto quiénes somos, quién nos ha dado identidad, por qué hemos sido creadas. Y ¿sabes qué, mujer? Cada día de nuestra vida necesitamos estar recordando quiénes somos y sobre todo qué estrategias tenemos para poder utilizar en nuestro diario vivir. Y bueno, hoy traemos una conferencia para ustedes donde podemos aprender, como les dije anteriormente, algo nuevo. Y quisiera comentarles específicamente de este tema, de este concepto que nació más o menos por ahí de los años 70, mencionado por una psicóloga, la resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? Pues no es más que la capacidad que tiene el ser humano, hablando en el aspecto psicológico, porque también se puede aplicar en materiales, en objetos, en grupos, pero hablando en el contexto psicológico del ser humano, dice que es la capacidad que tiene el individuo de sobreponerse a situaciones catastróficas. Es esa capacidad que le da de ser asertivo en momentos complicados y tomar a su favor la situación para de esa manera volver a levantarse como estaba anteriormente. Etimológicamente hablando, esta palabra de resiliencia es un término que deriva de un verbo latín que es resilio, que significa saltar hacia atrás, rebotar, ¿sí? Eso es su significado y me gusta comentarlo en este momento porque posteriormente le vamos a dar un engrane dentro de esta conferencia. Bueno, ¿a quién se le denomina resiliente? Bueno, a aquellas personas que en medio de una situación particular responden asertivamente, convirtiendo una situación desfavorable como una enseñanza. Y pudiera parecer contradictorio porque dices, ¿cómo puedo yo aprender en una situación
que me sacó de mi zona de confort, que está alterando mi vida y sobre todo que está ocasionándome quizás dolor. Bueno, antes de ir al tema, quisiera comentarles dos historias muy breves. Una es del señor Tomás Alva Edison. Este señor que nos permitió tener luz a través de una bombilla incandescente, por ahí del año 1870, 78, 79, empezó con una serie de ensayos. Fue alrededor de 1,200 ensayos que el señor Edison realizó para lograr obtener el filamento correcto que enviara la corriente eléctrica de un polo a otro y entonces darnos una bombilla que tuviera una vida de duración aceptable y no estallara. Por eso hizo 1,200 ensayos previos. Esto le llevó alrededor de 14 meses para poder obtener una bombilla que tuvo una vida de 13 horas y media más o menos. Este señor a lo largo de muchos años estuvo dando muchos inventos a la humanidad. Este es el más significativo. Pues bueno, el señor Edison también tuvo un evento catastrófico. En el año de 1914, en la ciudad de Nueva Jersey, donde él tenía sus edificios que albergaban su laboratorio, hubo un incendio. Ese incendio arrasó con 10 de los edificios donde él tenía muchos ensayos de muchos inventos, prototipos, y aunque los bomberos se enfocaron en apagarlo, todo lo que había dentro de los edificios impidió que se apagara el incendio en un corto tiempo, lo cual le permitió al señor Edison y a su hijo Charles llegar al incendio, y su hijo estaba atónito, no sabía cómo iba a reaccionar su papá, y comenta ahí en una entrevista que le hicieron al hijo, a Charles Edison, que su papá mencionó: háblale a tu mamá y que tu mamá le hable a sus amigas porque jamás van a ver un incendio como este. Posteriormente, el señor Thomas Edison fue entrevistado por un periodista del New York Times y la respuesta que él les dio asombró a muchos de ellos. Él les dijo: gracias a Dios que se quemaron todos nuestros errores, porque ahora podemos comenzar frescos nuevamente. Fíjate, la resiliencia partió a más o menos a mediados de 1970. Este señor estuvo en 1800. Mas, sin embargo, podemos ver que a mí me fascina darme cuenta que muchas de las cosas que la humanidad investiga, que descubre, que son útiles para la humanidad, Dios nos las había dejado desde la creación del mundo. Y aquí es donde entra la otra historia. Esa historia está en la Biblia, en el primer libro, en Génesis, desde la fundación. Un hombre que fue resiliente, José el soñador. Un hombre que supo actuar asertivamente en medio de circunstancias muy negativas y quizás catastróficas en momentos de su vida. Te resumo brevemente la historia de José. Él era el hijo, cuando él creció a sus 16 años, era el hijo más pequeño de su padre Jacob. Su papá lo amaba de una forma especial. Tenía un amor especial por él, de tal manera que le mandó a hacer una túnica, pues obviamente, valga la redundancia, especial. Esto generó inconformidad con sus hermanos, a tal grado que sus hermanos primero intentaron matarlo, después lo dejaron en un pozo y posteriormente unos ismaelitas lo sacaron, se lo llevaron a Egipto y ahí lo vendieron a un hombre llamado Potifar.
Este hombre pertenecía al ejército del faraón de Egipto. Este hombre compró a José. Imagínate, yo quizás no alcanzo a dimensionar y muy probablemente no dimensionemos el dolor que sufre una persona cuando no nada más no es aceptado en su propia familia, sino que es rechazado a tal grado de venderlo, de sacarlo de la familia, porque no toleraban su presencia. Esto hizo después que ya estando él al servicio de Potifar, se empezara a notar el amor que Dios tenía por él. Ese amor estaba desde su niñez. Ese amor el Señor se lo había dado, dándole sueños donde él sería una persona a la cual sus hermanos se inclinaran. Cuando él le comenta ese sueño a sus hermanos es cuando se desata todo lo que te he platicado y posteriormente ya estando trabajando al servicio de Potifar, él es codiciado por la esposa de este hombre, quien trata de seducirlo. José se niega porque él sabe perfectamente cuál es su lugar y qué es lo que debe de hacer. Posteriormente, él huye y la esposa de Potifar lo acusa de que trata de ultrajarla, de que se propasó con ella. José va a dar a la cárcel. En la cárcel conoce a 2 hombres que son sirvientes del rey de Egipto, un copero y un panadero. De tal manera que igual en la cárcel la gente se da cuenta de que el amor de Dios está a favor de José. Tanto al copero como al panadero les interpreta sueños que ellos han tenido y así como José se los dijo, se cumplen. Posteriormente llega a oídos del rey de Egipto esta revelación que José tiene de sueños y que toda esa revelación viene ¿de quién? De parte de Dios. El rey de Egipto lo manda a traer y termina José como prácticamente el gobernante de Egipto. El rey le dice, nadie puede hacer nada sin tu aprobación, sin tu autorización. Bueno, ¿a qué voy con todo esto? A que muchas veces en nuestra vida nosotros tenemos sueños que vienen de parte de Dios, pero también tenemos un propósito. A lo largo de tu vida estoy convencida de que has tenido situaciones muy complicadas, has tenido momentos tan difíciles que crees que no vas a salir adelante. José gobernó en Egipto porque el sueño del faraón habían sido 7 vacas flacas y 7 vacas gordas. Él sabía que las 7 vacas gordas eran 7 años de abundancia y de prosperidad para el pueblo de Egipto. Y las 7 vacas flacas, que se comían incluso a las gordas, eran 7 años de pobreza extrema donde todo iba a acabar. José, ante esa revelación que venía de parte de Dios, utilizó todo lo que el Señor le daba para asegurar alimento, seguridad y recursos económicos para el rey. Su familia, su padre y sus hermanos se quedaron sin comida, por lo cual su papá Jacob mandó a sus hermanos a comprar, porque posteriormente todo mundo compraba en las arcas del faraón del rey, porque ahí era donde se había almacenado grano y comida para muchos años. Los hermanos llegan y no identifican a José, se inclinan ante él y se cumple ese sueño que José había tenido. Compran comida, José se las da, pidiéndole a su sirviente personal que el dinero que ellos habían pagado por él se los guardara nuevamente en sus caballos y que regresaran.
Esos viajes lo repitieron 2 veces más o menos o 3, pero cuando José vuelve a ver a sus hermanos les pregunta si su padre vivía y le comentan que hay un hermano menor, un hermano que había nacido después de José. Le pide a sus hermanos que posteriormente, en un viaje futuro, traigan a ese hermano menor. Cuando lo vuelven a llevar, el papá de José le dice a su hermano mayor: no te lo lleves, por favor no te lleves a mi hijo pequeño porque sin él me muero. Ya perdí a José, ya no lo tengo conmigo, si te llevas a este voy a morir de tristeza. El hijo mayor le dice: padre, yo me comprometo en traerlo de regreso, va a estar contigo, pero si no lo llevo, el gobernante, el hombre poderoso de Egipto, no nos va a vender comida, no nos va a dar más alimento. Lo lleva y ya estando allá, José toma prisionero a su hermano menor y le dice que se pueden ir, pero se va a quedar él ahí. El hermano mayor le pide a José que por favor deje ir a su hermano, porque él sabe que si regresa sin él, su papá va a morir. En ese momento José se quebranta porque no quiere causarle dolor a su papá, porque no quiere ser responsable de que su padre sufra por su causa. Y entonces les dice a sus hermanos quién es él. Fíjense, todo esto nos lleva a darnos cuenta de una persona resiliente. Hay momentos en nuestra vida, mujeres, que lo que ha pasado años antes ha dejado una marquita ahí en tu vida, ha dejado dolor y en ocasiones ha dejado rencor. Hemos hablado de perdón, hemos hablado del temor, pero sabes, mujer, es necesario que estemos identificando cada una de estas etapas para pedirle al único que puede sanar esas heridas, que tome control de ellas. José se dio cuenta que él no podía ocasionarle más dolor a su papá. Su papá había sufrido demasiado al perderlo. Y no es posible que él volviera a ocasionarle un dolor al perder un segundo hijo. Eso le lleva a pedirle a sus hermanos que vayan por su papá y que lo traigan de regreso a Israel para poderlo ver y estar con él. Todo esto sucede mientras José sigue gobernando aquel país. Y a lo que voy con todo esto es que muchas veces a lo largo de nuestra vida tenemos que ser asertivas, tomar las circunstancias complicadas para aprender de ellas. Sabes, hoy en día conozco mujeres que en 3 semanas han perdido a su esposo por COVID. La resiliencia es una palabra que un estudioso de la psicología describió con el único propósito de entender que tenemos que levantarnos para seguir adelante. Dios en su palabra dice que su paz es la que sobrepasa nuestro entendimiento y nos hace seguir caminando adelante. Podemos darnos cuenta que todo esto que el ser humano va descubriendo es porque Dios nos abre los ojos para darnos cuenta que Él lo diseñó desde que nos diseñó a nosotros. Dios en su palabra dice que nunca nos ha dejado, que Él siempre ha estado con nosotros. Qué complicado fue para José caminar todos esos años alejado de su familia, vendido en la cárcel, golpeado, menospreciado. Y en esa circunstancia, ¿cómo puedes creerle a Dios que tú vas a ser alguien grande? Mira, yo te voy a platicar la historia de mi vida muy cortamente.
Yo vengo de un hogar desintegrado, donde no hubo una figura paterna y hubo una escasez tremenda económicamente hablando. Sueños había muchos. Yo soñaba quizás con ser secretaria, tengo muy presente ese sueño, pero no había zapatos, no había comida. Yo me vestía de como tercera o cuarta generación, no, de la segunda, porque tenía una hermanita muy querida que era más grande que yo y pues ella me pasaba su ropa. Nadie te apuesta a que esto salga bien. Nadie te apuesta a que las cosas van a tener un final feliz. Pero el único que conoce tu presente y tu futuro es Jesucristo. Cuando yo conozco a Dios de la forma que lo conozco ahora, no en una herencia religiosa, sino en esa relación donde eres capaz de meterte en los brazos de Dios cada mañana porque le conoces. Y ¿sabes qué, mujer? ¿Sabes qué, querido amigo? Es fácil meterse en los brazos de Jesús. Es fácil recostarse en su regazo. Quizás me digas, no sabemos cómo. Cierra tus ojos y vacía tu corazón con Él. No hay mejor forma de volver atrás y pararte que metiéndote en el lugar que da seguridad a tu vida. En el único lugar donde nada está a tu favor, todo está en contra y pareciera ser que no lo vas a lograr. A lo largo del tiempo entré a una escuela militar, tuve un sueldo seguro, pero a mí me habían dicho que si me corrían de esa escuela por calificaciones, ya que el promedio mínimo aprobatorio era de 8.5, si yo reprobaba, pues me iban a correr de la escuela. Eran 4 años de carrera y 1 de internado, eran 5 años. Cuando yo llegué por primera vez al colegio militar, donde hice un curso básico, yo conocí avena, conocí huevo con arroz. Eso me dio un alimento no nada más físico, me dio una esperanza. Obvio, yo no tenía para comprar mis libros y poder estudiar. En aquella época, pues no había el internet ni Wikipedia que tenía a su disposición toda la información, ¿no? Ahí tenías que comprar libros y estudiar. Yo buscaba quién de mis compañeras tenía libros, que era la persona que tenía más recursos económicos, y me acercaba a ella en tiempo de exámenes y le decía, préstame tus libros para estudiar cuando tú los desocupes. Y me decía, sí, ¿cómo no? ¿Sabes qué? A veces los desocupaba a las 2 de la mañana, a veces los desocupaba a las 3 de la mañana, pero yo me mantenía despierta porque sabía que tenía que guardar ese promedio para que no me corrieran de la escuela. Porque estaba convencida de que si yo terminaba esa carrera, iba a tener alimento seguro para mí y para mi mamá en ese tiempo. Mis hermanos ya se habían casado y yo tenía el compromiso moral, pero también de amor, para ayudar económicamente en los gastos con mi mano. Terminé la escuela y Dios nos da habilidades y talentos. ¿A qué voy con esto también? A que nosotros debemos identificar esas fortalezas que hay en ti y ponerlas a la utilidad de tu vida y de la vida de otros cuando sea necesario. Dice la psicología que la resiliencia, muchas veces la persona no se da cuenta que la tiene y la descubre cuando pasa por un proceso catastrófico. Es cuando se da cuenta de esa fortaleza que tiene para levantarse nuevamente. Entonces tú te das cuenta de que puedes levantarte en medio de esas circunstancias. Durante mi carrera de enfermería, yo conocí
la palabra de Dios. Pero pues siempre le vas dando vueltas porque tienes otros compromisos, hay otras cosas que hacer. Pero yo sí quisiera platicarles esto porque dentro de mi ingratitud para el amor de Dios, me di cuenta de que el amor de Dios es inagotable. No se acaba. Y no es una frase hecha, no es algo que yo te platico para que tú me creas. El amor de Dios es inagotable porque todos los días está buscándote a ti. No se acaba, no se termina. ¿Y sabes qué? El Señor te va a ir a buscar a donde quiera que tú estés. Él va a poner circunstancias que te van a hacer voltear a ver al único que te ha sostenido toda la vida. El Señor sostuvo a José. Él nunca lo dejó. Él siempre estuvo con él. ¿Y sabes qué? Pasó mucho tiempo para que José lo entendiera. Vemos en Génesis 45:4, cuando José se presenta con sus hermanos para que sepan que es él, les dice: yo soy José, el hermano de ustedes, a quien vendieron a Egipto. Pero ahora, por favor, no se aflijan más, ni se reprochen el haberme vendido, pues en realidad fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar vidas. Fíjate todo lo que tuvo que pasar José para entender que era necesario que él saliera de su casa, era necesario que él fuera vendido, era necesario que él estuviera en la cárcel para que conociera a 2 hombres que lo iban a llevar con el rey de Egipto. Todo eso era necesario, pero cuando nosotros lo vivimos dices, no quiero. Nadie quiere pasar por procesos complicados. Nadie de nosotros queríamos vivir el vernos a través de un cubreboca y aprender a mirarnos los ojos. Quizás ya ni nos veíamos a los ojos. Bastaba ver el lenguaje no verbal en nuestro rostro para entender cuál era nuestro estado anímico, el mensaje que le mandábamos a otra persona. Hoy aprendimos a mirarnos a los ojos porque el cubreboca no nos deja ver si estamos sonriendo o no, pero los ojos sí nos dicen. ¿Sabes? Estoy segura que has pasado por momentos muy complicados, porque eres un ser humano que coexiste en esta tierra. Pero yo te recuerdo, y es un recuerdo que hago con toda la pasión que hay en mi corazón. Recuerda que Dios tiene un sueño grande para ti. Y si tú habías olvidado tus sueños de niña, habías olvidado y habías guardado en el cajón de los recuerdos esos sueños donde tú te visualizaste de una forma diferente, sácalos. Saca esos sueños y preséntaselos a Dios nuevamente. Dile: Señor, aquí está. Quizás mi comportamiento, quizá mi estilo de vida ha estorbado para que estos sueños se cumplan. Pero te ruego que tú cumplas tus sueños en mí. De lo que podemos estar seguros, queridos amigos, queridas amigas preciosas, es que los sueños de Dios para cada una de nosotras siempre van a ser mejores que los nuestros. Durante muchos años en mi matrimonio yo decía: Señor, mira que mi esposo es así, mira que mi esposo es así, como si el Señor no lo conociera. Lo conoce mucho mejor que yo. Cuando yo entendí esa parte, hace muchos años, empecé a orar pidiéndole a Dios: cumple tus planes en la vida de mi esposo. Haz de él un hombre de influencia en la tierra. Señor, que tus sueños para la vida de él, cuando lo creaste aquí en la tierra, se cumplan. Y a mí, permíteme verlo. ¿Sabes? Es tan interesante cuando nos cambiamos el chip, cuando nos damos cuenta de que hay planes mejores que los nuestros. Estaba leyendo un libro y me llamó mucho la atención una frase que decía:
que el mundo está lleno de razón. Y más abajo decía, porque todos creen que la tienen. Qué interesante, ¿no? Qué interesante es eso. Y bueno, concluyo diciéndoles en parte de mi historia que yo me gradué de la escuela en tercer lugar de mis compañeras. Y sí entiendo que nosotros ponemos el esfuerzo, pero a mí me queda claro que todo don, que toda coeficiente intelectual, que toda habilidad cognitiva, Dios la puso en mi persona. Y por eso estoy profundamente agradecida. Mi vida cambió 180 grados. Terminé de estudiar la enfermería y me quedé apasionada por esta profesión en donde Dios usó mi vida para llevar a muchas gentes, no nada más un alivio físico a través de una farmacología usada hoy en día, sino también un alivio espiritual, al llevar una palabra de aliento a personas que están en un lecho de hospital. Todo esto nos muestra cómo a lo largo de nuestra vida vamos a enfrentar situaciones complicadas. Les decía anteriormente, ahorita no dudo que estés pasando por la pérdida de una persona amada. No dudo que seas una persona que se contagió a pesar de haberse cuidado y estar bien, o que tu negocio quizás tuviste que cerrar. ¿Sabes? El señor Edison, después de incendiarse su laboratorio, pidió un préstamo y empezó nuevamente con experimentos. Dice el New York Times que en el año de 1914, que se incendió su laboratorio, las pérdidas equiparables con el día de hoy eran alrededor de $23 millones. Muchas veces trabajas para construir algo. No tengas miedo si hoy tienes que empezar de cero. ¿Y sabes por qué? Porque nunca has estado solo, nunca has estado sola. Hay un Dios soberano que te ama y que es el que siempre te va a poner a las personas, te va a poner los acuerdos, te va a poner las estrategias, pero tenemos que trabajar por ellos. Tienes que esforzarte. José se esforzó en la cárcel. José trabajó como sirviente para Potifar. José se esforzó para visualizar cuáles eran las estrategias para almacenar el grano y tener provisión para los siguientes años. No podemos quedarnos sentados esperando a que Dios resuelva todo. Tenemos que trabajar. Yo tuve que estudiar de noche para poder hoy en día traer zapatos. Tuve que aprender a ver amanecer durante muchísimos años, esforzándome por una meta, esforzándome en alcanzar esa meta que había yo señalado para llegar a ella. Quiero darte 3 llaves que nos van a ayudar a cerrar estas historias para llamarnos como hoy llama la psicología a las personas que se levantan, resiliente, con un enfoque en saber quién eres y quién está de tu parte. La primera llave, cuando tengas que volver atrás, que sea para levantarte de la mano de Dios. Muchas veces tenemos que detenernos para volver a enfocarnos en el camino. Y es entonces cuando tú debes de volver a poner tu confianza en el Señor. Proverbios 3:5 dice, confía en el Señor con todo tu corazón. Que las cosas están bien complicadas, que te van a demandar, que no hay sanidad para tu diagnóstico, confía en el Señor. Confía en Él. Les platicaba yo en la conferencia pasada que fue necesario que mi esposo y yo nos despidiéramos porque no sabían
si me tendrían que llevar al hospital, si me tendrían que intubar, y quizás yo ya no regresaría a casa. Aprendimos a agradecernos por los años de apoyo, de amor, de cuidado. Y eso me queda claro que puedes hacerlo cuando entiendes que tu confianza está puesta en el Señor. No se trata de confiar solamente en personas. Se trata de confiar en aquel que te ha sostenido y sabes, estamos en su diestra. El Señor sostiene el universo con una sola mano. Él es el Dios que está de tu parte. Si tú tienes que dar un paso atrás, asegúrate de que cuando regreses vengas bien agarrado de la mano de Dios. Aprende a meterte en sus brazos. Aprende no solamente a ver sus manos que son dadoras y que siempre está dando. Aprende a enfocarte en su rostro, en esos ojos que puedes imaginar mirándote y sabiendo que eres amado. No importa cómo somos, no importa qué hicimos, no importa si lo valemos, estamos comprados. Y eso nada ni nadie lo puede cancelar. Pero esto es personal, querida amiga, debes de creerlo. No pongas en duda todo esto. Aquí en la Biblia tú vas a encontrar promesas que Dios escribió específicamente para ti. En cada etapa de tu vida hay una parte en ella que trae una promesa de amor para ti. Y no un amor que está esperando una respuesta de tu parte. El amor de Dios no está esperando que tú le des. Está esperando porque tú llegues. Es lo único que espera. La llave número 2, aprende de los tiempos complicados. Recordarán que leímos ya en Génesis 45:4 cuando José se presenta a sus hermanos, él aprendió y entendió que era necesario que todo eso pasara para que él fuera ¿a qué? A salvar vidas. Muchas veces lo que tú estás viviendo te va a ser tan fuerte que tú vas a ser capaz de sostener a otros. Pero es necesario que le pidas a Dios que te ayude a ver qué es lo que tienes que aprender en la circunstancia que estás viviendo. A veces el dolor es grande ante la pérdida de un ser querido, ante la pérdida de una parte de tu cuerpo. Y en ese momento puedes pensar, no voy a aprender nada. Querida amiga, querido amigo, he tenido pérdidas muy grandes en mi vida y he aprendido a escoger la voluntad de Dios, porque la razón de Dios es mucho mejor que mi razón. Y cada día tú te puedes dar cuenta de que si hay paz, de que si hay congruencia en ti, es porque el Señor sigue tomándote de la mano todos los días. Cuando estés pasando por tiempos complicados, es muy, muy importante que tú cuides qué personas están a tu lado. Es bien importante que tú cuides a qué persona le vas a vaciar tu corazón. Primero y antes que nada, vacíale a Dios todo lo que tú sientes. De lo que puedes estar segura, de lo que puedes estar seguro, es que solo Él lo va a saber. Es necesario que también escuchemos consejo, pero ¿sabes qué, querida amiga? Es bien importante que nosotros identifiquemos con quién podemos vaciar nuestro corazón en tiempos complicados. Porque en esos momentos nuestro corazón, nuestro espíritu están muy sensibles y una palabra de desaliento
puede ser muy contradictoria. Yo tengo muy cerca de mí a una persona que pasen cosas complicadas o no, o a lo mejor cambios familiares, siempre nos llama. ¿Y cómo están? Y nos pregunta directo, no creas que se anda por las ramas. Oye, vi que publicaste esto, que no, pues así. Poco a poco me fui dando cuenta de que esa información a veces era puesta en un contexto diferente. Al escucharla platicar de otras personas, entendí que no debía, pues a lo mejor exponer todo. Me habla y, oye, si fulanita y que, ¿cómo está? Bien. Mis respuestas ahora son monosílabos. ¿Por qué? Poco a poco esa gente se va a dar cuenta de que ya no platicas tanto y en esos momentos complicados de tu vida vas a escoger a alguien que sea congruente en una madurez para traerte una palabra de alivio. Eso es bien importante, querida amiga. Tenemos que aprender en esos procesos. ¿Qué es lo que tengo que aprender en esta situación? Si yo tengo conflictos laborales que tienen a lo mejor el mismo patrón de comportamiento, yo tengo que aprender que algo tengo que modificar en mí, porque si esos conflictos se han repetido y aunque son diferentes personas, pero tienen el mismo patrón de comportamiento, la base de la ecuación soy yo. Eso que no nos quede la menor duda. Ahí es donde, Señor, revélame qué estoy haciendo yo para que las cosas sucedan de esta manera y qué debo hacer yo para que sucedan de una forma diferente. Tenemos que aprender. No pueden pasar los tiempos complicados y no dejarnos un aprendizaje. No puede pasar todo este tiempo de pandemia y que sigamos siendo iguales. La última llave, clama por sabiduría en tiempos desfavorables y entonces vas a entender el propósito. Si se dan cuenta, es muy relacionado. ¿Cómo puedo aprender? Clamando por sabiduría. En Proverbios 8, del 12 al 15 dice, yo, la sabiduría, convivo con la prudencia y poseo conocimiento y discreción. Quien teme al Señor aborrece lo malo. Yo aborrezco el orgullo, la arrogancia, la mala conducta y el lenguaje perverso. Míos son el consejo y el buen juicio. Míos son el entendimiento y el poder. Por mí reinan los reyes y promulgan leyes justas los gobernantes. Aquí la sabiduría nos está hablando, yo la sabiduría poseo discreción. ¿Sabes? Nosotras como mujeres a veces nos gusta platicar mucho. Recordemos que como mujeres tenemos un número de palabras al día, mientras que los hombres tienen como una tercera parte. Porque nos gusta hablar, nos gusta ser escuchadas. Hay mujeres que hablan más, hay mujeres que hablan menos. Pero, ¿sabes? La discreción y la prudencia vienen de la mano de la sabiduría. Dice un meme por ahí que en este chat de WhatsApp nadie comenta nada, pero nadie se sale por si las dudas. ¿Sabes? A veces no nos levantamos de la mesa porque lo que van a opinar. Querida amiga, querido amigo, a veces es necesario en tiempos complicados ir escogiendo las personas que vienen de parte de Dios para ayudarte a pasar el proceso. Y entonces nosotros poder aprender que en esos tiempos siempre hay alguien que viene de parte de Dios para recordarte que Él está cuidándote, que Él va delante de ti y que no te va a dejar caer.
No importa lo que pase, vuelvo a repetirte, has tenido una pérdida, he tenido pérdidas, pero aquí estamos. ¿Cuánto tiempo en la tierra? No lo sé, pero hoy estamos aquí. Hoy tenemos que disfrutar este día que fue diseñado por Dios. Hoy tenemos que servir a las personas que nos rodean y cuidar de las personas que están a nuestro alrededor. Me llamaba mucho, hoy estoy viendo el hexatlón, no sé si lo estén viendo ustedes, me agrada el espíritu competitivo, pero me llamó mucho la atención un jugador que sacaron me parece que el domingo, porque los dos equipos, a pesar de tener ese espíritu competitivo y esa rivalidad como contendientes, los dos equipos se juntaron para abrazar y despedir a este muchacho, quien les había enseñado, quizás no tanto de estrategia competitiva, sino de un estilo de vida diferente. Tan es así que no tenía mucha estrategia, fue eliminado, perdió, pero me llamó mucho la atención cómo la huella que él dejó en esos dos equipos, no nada más en el suyo, sino en el equipo rival, marcó una salida. Queridas amigas, dejemos huella, no solamente en nuestra familia, dejemos una huella positiva. Dejemos la huella de saber que somos esas mujeres diseñadas por Dios, que somos tan resilientes para levantarnos en circunstancias tan desfavorables y levantar a las personas que nos rodean. Nos vamos a caer, sí, es parte de nuestra naturaleza. Pero sabes, ahí donde tú te encuentres, en el piso con dolor, voltea al único que te va a poner de pie de la misma forma que sopló en ti un propósito en esta tierra. No permitas que las circunstancias desfavorables marquen el rumbo de quién eres tú, porque lo que tú eres es mucho más grande de lo que puedes imaginar. Nos vamos a equivocar, sí, pero es importante que cada decisión que tengamos que tomar la consultemos con Dios. Nosotras no fuimos diseñadas para cambiar a los esposos. Nosotros no fuimos diseñadas para regir un autoritarismo en un hogar. Fuimos diseñadas para ser esa ayuda idónea y para ser amadas de una forma especial. Yo te invito, querida amiga, te invito, querido amigo, a tomar esa asertividad en las cosas complicadas, siempre sacar algo de aprendizaje. Y como decía el señor Edison, nuestros errores se han quemado, podemos empezar de cero. ¿Sabes qué, querida amiga, querido amigo? El pasado no lo podemos cambiar, pero hoy podemos empezar de cero. No tenemos la forma ni la capacidad de modificar las cosas pasadas. Si has tenido una pérdida, abrázate de Dios. Por favor, te invito a que te abraces de Él. Muchas veces necesitamos ese abrazo físico. Pídele a Dios que te abrace. Él te va a mandar a alguien que te va a abrazar de la misma forma que lo haría. Queridos amigos, les pido que me acompañen en una oración para cerrar este tiempo de conferencia. Gracias te damos, Señor, porque entendemos que cada concepto psicológico, que cada estrategia humana, tú la diseñaste desde que nos diseñaste en el mundo. Gracias porque en medio de cada circunstancia te podemos encontrar a ti. Enséñanos a aceptar tus planes, Señor, pero también, Padre, enséñanos a levantarnos de circunstancias complicadas como tú nos has diseñado.
Padre, te ruego que tomes el control de nuestra mente, el control de nuestras emociones, porque es la única forma, Señor, en la que podemos ver con otros ojos las circunstancias presentes. Acepto que tú estás aquí y acepto tu sangre y tu sacrificio, mi Señor. Y te ruego, por favor, por esa sabiduría que me es necesaria para levantarme en circunstancias complicadas. Pero, Señor, no queremos levantarnos solas, no queremos levantarnos solos. Te necesitamos a ti. Y así como Moisés te clamaba, Señor, hoy te clamamos, ven con nosotros. Ven y acompáñanos, Señor, porque te necesitamos. Te damos gracias por este día y por esta conferencia, porque tu palabra, Señor, nos instruye. Todo esto en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Queridas amigas, queridos amigos, pues de esta forma damos por terminada la conferencia, no sin recordarles que a partir del próximo miércoles nuestra transmisión va a llegar a sus hogares a las 7:30 de la noche. No he tenido la oportunidad de darle las gracias a cada persona que se tomó un tiempo para orar por mi salud. Aprovecho este espacio para darte las gracias, para hacerte llegar un abrazo virtual en todas las partes donde nos escuchan. Gracias a ti que te tomaste un tiempo para estar orando por mi salud, aquí estoy. Y gracias a ti, mujer, que nos escuchas en cada parte de la República y en el extranjero. Confiamos que la palabra que se prepara en estas conferencias cumple el propósito que Dios tiene para tu vida. Te mandamos un abrazo y esperamos seguirnos viendo pronto. Recuerda compartir la conferencia y nos vemos el próximo miércoles, 7:30 de la noche. Buenos días.